Una vez más, vamos a dar una pequeña explicación de nuestra jornada, nuestras vivencias, nuestras experiencias. Y primero les presento a mis compañeros. Mi equipo de jornada se conforma por Marta Lara, Moroni, Angélica, Celia Abigail, Carmelo, Alfredo, Max Fonseca, Julio Sebastián y su servidora Kelly Zuna. Empezamos con el contexto escolar. Ya han comentado varios de mis compañeros sobre él. Nosotros fuimos a la secundaria técnica 148, fue nuestra primera jornada. Y un aspecto importante de esta secundaria es que forman parte del grupo social Antorcha Campesina. Esto es de suma importancia, ya que todo este grupo social influye de manera significativa en todo su desarrollo de los chicos. Y ahorita lo vamos a abordar un poco más adelante junto con todos mis compañeros, pero es algo que tenemos que tener muy en cuenta para ver esta observación, sobre todo esta jornada. Al llegar a la institución, lo que más nos asombró fue que solo contaba con un edificio, en el cual se encontraba primero, segundo, tercer año, la dirección y una cooperativa improvisada. Además de que dentro de la escuela se encontraba un bachiller los alumnos que estaban en ese bachiller se encontraban registrados en otras escuelas. De igual forma pudimos observar que no tenían ningún aula o un espacio mínimo pequeño para realizar tareas o espacio para literatura o cuentos o libros. También no tenían ningún aula para computación y mucho menos un aula de usos múltiples. También el aula en el que se impartían las clases de la secundaria, del bachillerato, era un aula móvil proporcionada por el gobierno. Bien, ahora yo les voy a platicar un poco del contexto áulico dentro de las aulas. Bueno, en mi caso, pues en primer grado, aquí fue que pues los jóvenes sí son ruidosos, inquietos, pero a la vez cuando tú empiezas a alzar un poquito la voz, se podría decir, te hacen caso y obedecen. Mientras en segundo, aquí lo complicado aquí es que aparte de que también son ruidosos, son traviesos, a la vez sí, a la vez no te obedecen. Mientras que en los de tercer grado, pues aquí son muy tranquilos, relajados, hacen de acuerdo a las indicaciones que uno dice. En este caso, pues aquí también lo que observé que la mayoría pues trabaja tanto en grupo, en pinas, en individuales también como exposiciones. La mayoría pues también he visto que los maestros aplican aquí en los textos académicos que serían pues nada más los resúmenes y organizadores gráficos. En los salones los niños eran muy inquietos, no estaban en su lugar, sino que se paraban, se pegaban entre uno y otro y no se sabían estar quietos. Aunque la profesora entraba y daba su clase, ellos no podían guardar silencio. Decían, no, si quieren, no, ¿por qué lo voy a hacer? Yo no lo debo de hacer. Y pues sí, son muy inquietos. Y también de que son muchos alumnos, nos comentaron que creo que eran 35 o más. Entonces por eso el salón era muy chiquito para ellos y no tenían espacio para poder realizar algunas actividades que les ponían a ellos. Como ya comentaron, solo había un único grupo de primero, uno de segundo y uno de tercero. Los grupos eran conformados de alrededor de 35 a 40 estudiantes, no más. Incluso en varios comentarios y diálogos que tuvimos con la directora, el número de estudiantes era mucho menor hace 2 o 3 años. A tal grado de que el año pasado, el ciclo escolar pasado, se graduaron 18 estudiantes de tercero de secundaria, no más. Ahora, aquí hay una pequeña muestra de cómo eran sus organizaciones, su horario. Y aquí podemos ver todos los docentes que conformaban parte del colectivo educativo de la secundaria. Como pueden darse cuenta, solo eran 10 docentes, no había más, y muchos de ellos se tenían que estar compartiendo con las clases de bachillerato. Ahora, en esta secundaria existe un programa llamado MESE. Este quiere decir que es el mejoramiento de la calidad educativa. Son unas asesorías que daban los propios maestros de español y matemáticas, español sobre todo los martes y matemáticas los días jueves, a todos los grados, y que eran impartidas por los demás docentes. ¿A qué me refiero con esto? Estas actividades primero las planeaban las maestras de español y de matemáticas respectivamente, y se las daban a sus demás compañeros, y si tenían la siguiente hora con ese grupo, ellos hacían la actividad. Aquí nosotros empezamos con lo que
los requisitos que tiene que tener una escuela. En este caso son el ámbito obligatorio, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. En lo que pudimos observar, algunos requisitos no se podían cumplir totalmente. Por ejemplo, lo obligatorio obviamente se tiene que cumplir. Universal, en ciertos casos sí se llegó a cumplir. Hubo algunos problemas por lo mismo de que no era como que muy común de que los alumnos que estaban en esa escuela eran rezagados de otras escuelas y los inscribían y esa escuela los aceptaba. En inclusiva no tenía, por ejemplo, rampas para discapacitados o para llegar al segundo piso para las demás escuelas, para los demás salones. No contaba con rampas ni siquiera para ir al baño, ni mucho menos. Hablando también del tema inclusivo, pues pudimos observar que pues había chicos con TDA y en un caso un poquito más complicado, pues había un chico que tenía deficiencia al poder hablar. Nos comentaban los maestros que este chico de nombre Ulises tenía un problema de nacimiento en el cual tuvo que ser pues operado o intervenido quirúrgicamente. Entonces el chico no podía hablar porque tenía la lengua pegada al paladar. Muchas veces pues lo incluían los maestros. El maestro, yo pude presenciar al docente de artes, ver cómo fomentaba que él participara y haciendo que ninguno de los chicos de sus compañeros pues se burlara. Gratuita, pues realmente cumplía el requisito porque pues como ya lo menciona Julio, aceptaban y no tenían tanto, no recababan lo que era tampoco el uniforme, que es algo que también no tocamos aquí, pero los chicos podían ir vestidos a como ellos tuvieran sus recursos, no se les pedía tanto, sino una contribución, no nos dijeron la cantidad, pero era minusor. Y laica, realmente entendemos por laica que la escuela debe ser, no debe estar junta de ningún sector religioso. Realmente esto se cumplía, pero es cierto que también había una ideología que, como ya lo mencionaban, era el movimiento de Antorcha Campesina. Muchas veces yo pude observar, o bueno, mis compañeros no me dejaron mentir, observábamos que influía bastante este movimiento pues en el comportamiento de los chicos, así como en lo académico. Esto es demostrado porque el día viernes, el último día de nuestras prácticas, nos habían invitado a una marcha pacífica en la que obligaban en toda la semana a los chicos pues a asistir a esta marcha. Ahora seguimos con la formación e identidad profesional docente. Aquí notamos en una tablita pues, los puntos más relevantes de la escuela. En los indicadores se encuentra la edad de los docentes que están trabajando en la escuela, de la 148, que tienen la edad de 30 a 50 años, que en este caso, pues como había dicho mi compañera aquí, que nomás son 10 maestros que trabajan en la institución. En preparación, 8 son de la licenciatura, 2 tuvieron la maestría. En años de servicio, que nos dijeron que tienen de 8 a 30 años. En la edad de inicio a la docencia pues fue de 20 a 25 años. Marco legal, pues es el reglamento escolar, donde aquí pues al inicio, cuando entran a la institución, se van formando y van viendo, bueno, en este caso la maestra va viendo si van entrando con el uniforme y en este caso las niñas con coleta recogida y con una diadema. Problemáticas, pues aquí en este caso pues la maestra de español me comentó que un mal salario, mal pago, que sería la economía, la infraestructura, pues que como me han dicho es un solo edificio nada más, movimiento antorchista, comportamiento del alumno, pues como yo había comentado, pues tanto primeros, segundos, sí son muy traviesos, inquietos, pero pues a la vez sí les ponen empeño. Una de las problemáticas que ya comentó fue la economía. ¿A qué se refiere con esto? La escuela no recibe apoyo ni del gobierno ni de la Secretaría de Educación Pública, sino que mucho de su sustento se basa en que muchos docentes, incluso los propios estudiantes, trabajan, hacen pequeños talleres o clubs donde ellos venden cosas, como ya me han comentado varios de mis compañeros en los equipos pasados, y de ahí se recaba el dinero para pagarle a los docentes y para seguir con las instalaciones de la escuela. Respecto a su infraestructura, había varios salones en los cuales no tenían una buena instalación eléctrica, a tal grado de que los cables de la luz estaban, ahora sí que expuestos, y pues para prender la luz solo había que conectarlo, realmente no había un apagador para cuidar la seguridad de los estudiantes. Otra cosa que también habíamos comentado con los propios chicos, sobre todo los de tercero, que el drenaje de la escuela lo habían puesto hace como 2 años, porque antes no, su modo para ir al baño eran simples
Letrinas, gracias. Esto también nos brinda un panorama realista, como es nuestra primera práctica de observación, ya que como no es lo mismo ser estudiante a ser un maestro, nos enfrentamos a problemáticas como la infraestructura, como el modelo educativo, como la conducta de los chicos. Realmente esto nos brindó una primera impresión bastante clara de la realidad en la que vivimos, tan complicada en algunos aspectos, no solamente en esta escuela, puede ser en cualquier otro sitio, en cualquier otro lugar, como ya lo mencionaban mis compañeros en las escuelas anteriores. Además, esta encuesta se hizo para hacer conciencia de qué problemáticas estamos enfrentándonos como docentes. Nos encontramos que la forma de enseñar son muy dinámicas. Los maestros crean actividades para que todos los alumnos tengan una mayor atención hacia lo que se les está enseñando. También la manera en la que fomenta el pensamiento crítico. Tuvimos la oportunidad de platicar con diferentes maestros, los cuales nos decían que trataban de realizar sus actividades de acuerdo al contexto con el que ellos viven, para que los conocimientos que ellos adquieran los puedan seguir ejerciendo a lo largo de su vida. El entorno social de los adolescentes, nos comentaron que son muchos, principalmente que viven en familias disfuncionales, donde viven solo con la abuelita o solo viven con la mamá o con el papá. La influencia del entorno cultural es otra, ya que, como se les había comentado, están en este movimiento antorchista, y en el salón están expuestos a un ambiente sano en donde se fomenta la igualdad y el respeto. Las dificultades en la formación docente, solo nos explicaron que es el exceso de trabajo que tienen continuamente, y el aspecto económico y la teoría. Otro aspecto que también te acabo de comentar respecto a las dificultades o los retos de los docentes es que muchos de estos docentes son partícipes activos del movimiento torchista, entonces esto influye de manera gradual y forma un gran impacto en los jóvenes, y por eso es que muchas veces vimos como que un ambiente bastante aislado a la escuela. Podría sonar un poco complicado, pero es como si la escuela estuviese desconectada de la realidad, sobre todo porque la forma en la que acceder a ella es sobre un cerro. Entonces tienes prácticamente que subir una gran tienes prácticamente que subir, hay que subir para acceder a la escuela, y esto hace que sea un ambiente mucho más aislado. Está desconectado de todo, casi no pasan coches, entonces eso hace como que un poco distópico toda esta escuela, o tal vez un poco utópico, porque nos da la posibilidad de participar en las clases, pero de igual forma el movimiento antorchista hace que se vean un poco aislados. Aquí en las gráficas podemos notar que los hombres fueron 19 que notaron que habían tenido cambios físicos en su cuerpo. Las mujeres nada más fueron 9 que habían también notado, porque algunas no, algunas sí. Y pues unas decían que sí, que había cambios físicos en su cuerpo, que habían empezado unos nuevos cambios, y los hombres no tanto, unos 100 que les empezaron a crecer, y pues sí, ya empezaron a entrar a una nueva etapa. Estos fueron los resultados de una encuesta que fue aplicada para conocer cómo ellos perciben, cómo los adolescentes justo perciben su adolescencia. Aquí tratamos de preguntarles de manera un poco más directa, de igual forma no se sintieron incómodos al momento de contestar. Quisimos preguntarles a ellos qué sienten, si han visto estos cambios, si cambios funcionales, si cambios físicos, si han tenido pláticas con sus padres respecto a estos cambios. La mayoría dijo que sí han tenido esta clase de pláticas, de estos de prevención, para conocer el entorno en el que ellos se desarrollan y cómo ellos perciben justo sus etapas en las que atraviesan. En el caso de la comprensión y producción de textos académicos, fuimos partícipes de aplicar un instrumento de evaluación proporcionado en el curso del mismo, en el cual, pues básicamente nuestras principales observaciones al momento de estar en el aula fueron que el principal texto académico que podían elaborar los estudiantes era básicamente el resumen, podían ser también una síntesis de ciertos temas que les dejaban sus mismos profesores. El profesor
su labor en esa partícipe en la producción de textos académicos, pues principalmente buscaba tratar de que los mismos estudiantes pudiesen tener esta motivación o tener esta facilidad de resumir o comprender lo visto en esa clase a base de los mismos textos académicos. Siguiendo las preguntas mismas del instrumento, los métodos principales que utilizaba el profesor para la producción de textos académicos era una lluvia de ideas, ya que principalmente en sus clases, en el mismo pizarrón, elaboraba una lluvia de ideas en las que los mismos estudiantes podían dar ideas principales del tema abordado en esa clase. Los alumnos en sí no mostraban mucho interés a la hora de realizar estos mismos textos académicos, ya que muchas veces no tenían esa facilidad de redacción, no tenían esa facilidad de poder plasmar sus ideas en el mismo texto, así que se quedaban muy pobres a la hora de abordar el tema visto en clase. Ok, aquí estamos viendo más o menos, estamos viendo cómo los textos académicos están implementados en esta secundaria, pero por desgracia no los pueden implementar de gran manera porque no cuentan con una biblioteca. Entonces no hay forma de consultar esos textos académicos. Respecto a cómo ellos desarrollan los textos académicos, como comentaba, solo eran los resúmenes y que muchas veces eran plasmados en organizadores gráficos. Aparte de esto, en la actividad de mesa que comentaba hace un momento, la mesa de español clasificaba esas actividades en 3 etapas. Primero les daba una lectura, ya puede ser un libro que les escribió desde casa, fragmentos de cuentos, de una novela, o si no, artículos de investigación, textos informativos. De ahí les pedía unas par de preguntas de comprensión lectora que eran bastante básicas, sobre todo que estaban en el texto. Después ella les pedía su opinión al respecto y por último de ellos la interpretación de esta lectura, y así era su forma de producir esos textos académicos. Ahora, también quiero tomar aquí un punto de vista de mi compañera. En este caso mencionó que MESE. Aquí me acuerdo que cuando entré con los de primer grado, vi que la maestra aplicó, así que nos dio, tanto mi compañero Max y Julio, donde nos dieron unas lecturas en las cuales se los teníamos que dar a los chicos, y aquí es donde ellos tenían que leer y al momento de leer, anotar las palabras que no entendían y las tenían que anotar en su libreta y buscar su significado para que así mejor entiendan la comprensión lectora. Y ya después de ahí, me acuerdo que también la profesora nos dijo que 3 preguntas tenían que realizarlas, es decir, tenían que contestarlas de acuerdo cuando acababan de leer la lectura. Ahora, aquí está otra muestra de los instrumentos que aplicamos respecto a nuestros cursos. Esta fue una entrevista para ver la riqueza y la importancia del español en la escuela secundaria. Aquí muchos de los chicos les preguntamos cuáles son las habilidades lingüísticas. Estos no supieron contestar porque no las identifican hasta el momento que se les explicó, que ya tenemos bastante claro que es escuchar, hablar, leer y escribir. Pero ahí en fuera no identifican mucho la riqueza del español, porque si nos ponemos a analizar otros idiomas, otras lenguas, el español tiene algo muy particular, que es un idioma muy extenso, muy rico y sobre todo que destaca mucho por una letra, la famosa ñ. De ahí en fuera, tienen en cuenta que ellos aprendieron la lengua, sobre todo escuchando, después intentando balbucear cuando eran bebés, ya aprendiendo y cualquier actividad, la primera actividad en preescolar, empezar a escribir su nombre, de ahí la lectura. Esto sí lo tenían bastante presente, lo recuerdan. Y de ahí en fuera, toman también en cuenta que la tecnología ha afectado su forma de escribir y de leer. Es un tema bastante complicado, bastante extenso, ya que sí afecta a la escritura y la lectura de las nuevas tecnologías, ya que por desgracia, al estar tan envueltos en la tecnología, muchas veces ahí lo que se pide es la precisión más que la calidad. Perdón, se pide más la rapidez más que la precisión y la calidad de la escritura. Entonces muchas veces abrevian estas palabras para que se entienda el mensaje, aunque muchas veces no se logra entender porque faltan acentos, faltan comas, puntos, signos de interrogación y demás. Y además de que se ve influenciado por el inglés, si hoy en día se ve algún texto entre chicos, entre adolescentes sobre preguntas, nunca ponen el primer signo de interrogación que abre la pregunta, solo el último. Esto por el inglés.
que nada, pues muy buenas tardes a los maestros que están aquí presentes y a mis compañeros. Nosotros llegamos a tener algunas intervenciones. Yo y mi compañero Morning tuvimos la dicha de estar en la clase de español, y por lo cual percaté que la profe estaba trabajando con lenguas indígenas, y lo cual los alumnos tenían que traer su material y ir poniendo qué características, en dónde se hablaban, y por lo cual yo percaté que no había mucha disciplina en el salón. Entonces lo que a mí me motivó, que la profa agarró y me dijo que si podría intervenir un poco. Entonces yo intervení un poco, vi que algunos alumnos no tenían equipo, estaban como que excluidos, y yo quise que hubiera inclusividad. Entonces, pues yo lo que agarré fue que preguntarles qué es lo que iban a hacer, cómo iban a proporcionar su material. Entonces los alumnos me dijeron que tenían que exponer, tenían que elaborar su papel bond, porque a base de eso se iban a guiar de una maqueta. Entonces, pues como la escuela no cuenta con biblioteca, ya que lo había mencionado mi compañera Celia, no cuenta con esos recursos, pues yo agarré y pues desde mi celular los fui guiando, y sea que los alumnos pues unieran en práctica su trabajo, y pues me motivó a interactuar con los alumnos y enseñarles un poquito más cómo se podría manejar, pues, porque también tenían que enseñar un organizador gráfico. Y pues los alumnos se basan más en resúmenes, fue lo que vi, que se basan más en resúmenes. De acuerdo a lo que dice mi compañero Alfredo, igual comento su idea sobre que los niños tenían un nivel de, ¿cómo podría decirlo? No tenían un nivel de comprensión y lectura, ya que estos niños al tener el dispositivo aquí en mano, se distraían mucho. Lo que también me pude percatar sobre mis observaciones fue que los chicos juntaban mucho las palabras e incluso las separaban. Por ejemplo, conmigo la ponían, algunos hacían separación de conmigo. Entonces, al ver esto me preocupó tanto. De hecho, fue un grupo de niños de que ellos era un grupito excluido, ya que ellos tenían un nivel de aprendizaje un poco más lento, por así decirlo, ya que uno de ellos tenía la lengua pegada al paladar, tenía un niño de con TDA y otro niño que tenía trastorno de la risa. Este niño por todo se reía, y sus compañeros al verlo le hacían burla, y este niño se sentía menos a ellos. Entonces era un grupo muy excluido, y al ver a ellos pues me interesó mucho este grupo, porque pues me adentré más a ellos a tratarlos de ayudar. Igual, por lo que me comentaron en esta actividad que le dejó su maestra de español al hacer todas estas lenguas indígenas, percaté también que ellos no llevaban su material, ya que era que no tenían los recursos suficientes para llevarlo, ya que no llevaban plumones, no llevaban papel bond y todo esto. Entonces, todo esto es una problemática para ellos, y pues ahí no entró como que ese inclusivo con ellos. Entonces ellos me motivaron, y estuve muy acercado tanto a ellos. Y la problemática más grande a la que nos enfrentamos, en este caso hablo en mi experiencia personal, tuve una intervención con la docente titular, ya que al estar haciendo mis observaciones, pues un chico pues portaba un arma de fuego. Realmente en mi primera impresión pues fue un susto, porque no sabía qué iba a hacer o por qué la tenía, ¿no? Entonces decidí primero hablarlo, pensarlo, analizarlo, qué era la mejor situación. Realmente creo que al ser nuestra primera experiencia, pues no tenemos realmente muchas veces el pensamiento crítico para actuar ante una situación de estas. En este caso, pues solamente decidí hablarlo con mi compañero Julio, optamos por decirle a la maestra titular y a nuestro maestro de prácticas. Bueno, aquí vamos a hablar sobre la comunidad de Huejotzingo, que igual nos tocó ir con la observación a la secundaria Plutarco. La comunidad, pues, según se le suele llamar pueblo mágico, muchas de las veces cuando los alumnos salen de la escuela, por lo que logramos identificar, o yo logré identificar, que los alumnos al salir de clases, bueno, de la escuela, se vienen mucho a la parte de kiosco y en la parte de aquí del centro.
por lo que me comentan igual los alumnos es que llega a haber suspensiones en la escuela por el motivo de carnaval. Es lo que me comentan más. Y pues nada. Bueno, todo esto igual vi unas problemáticas también dentro y fuera de la escuela, ya que los muchachos en la esquina de la escuela, afuera, siempre se iban a la tienda a comprar un cigarro. Siempre veías a los niños de tercero con un cigarro en la mano, y afuera de la escuela y transcurso del camino al centro. Igual afuera de la institución, igual notaba que en la parte del kiosco siempre se juntaban como que los amiguitos con otras escuelas, y pues obviamente el olor, el ambiente se sentía estaban tomando sustancias pues que no son, como por ejemplo la marihuana. Estoy hablando de esto de los niños de tercero. En caso de los niños de segundo, me llegaron a comentar que se había probado yo alguna vez el vape, y me dio intriga de conocerlos, el por qué me preguntaban esto, y pues le respondí un sí, ya que estos niños me empezaron a decir que tales marcas, tal esto y tal el otro. Y esto me dio un sentimiento, no podía explicarlo, pero ya que me dio mucha tristeza que niños de segundo, que son de 13 a 14 años, ya estén fumando, ya estén tomando droga, ya estén tomando. Y esto es muy preocupante para ellos, ya que en casa, desde casa viene todas estas normas y todos estos valores. Esto llega a suceder a veces por la falta de interés de los padres de familia, igual por falta de interés de los docentes titulares. Y otra problemática que logré yo captar es que los adolescentes luego no tienen inestabilidad familiar y se basan en sustancias como la droga, el alcohol, ya habíamos mencionado sobre el tabaco. Pude interactuar con algunos de los adolescentes, pude intervenir, y me comentaban que algunos de ellos sufren de violencia, bullying, y también me comentaban sobre el caso de drogas. Me sorprendió mucho en el cual los alumnos me dijeron que vienen los niños que no son, adolescentes que no son de esa escuela a ofrecerles sobre las drogas. Me impacta mucho eso porque pues realmente no existe, o sea, sí se puede hacer mucha seguridad por parte igual del director que pues pueda observar eso. Y pues otra problemática que sucede es que el bullying. Una chica me comentó que por parte de su papá sufre ese tipo de bullying y no se siente muy estable ahí, y ella encuentra más estabilidad con sus amigos que con su familia. En el caso del contexto escolar, a comparación de la escuela anterior en la que estuvimos de práctica, la escuela, la Plutarco Elías Calles, pues sí contaba con espacios, ya que por ejemplo ya contaba con una cancha en la que se practicaba el deporte de fútbol y básquetbol, cancha que no contaba la escuela anterior en la que estuvimos. Contaba con una biblioteca en la que los estudiantes podían participar e ir para tanto sus trabajos como para su propia autonomía. También contaba con más edificios en los que se impartían clases. Muchos de ellos también eran partícipes de los clubes, los que tenían creo que eran turismo, uno de ellos, el otro era de comunicación, creo, y el último era de computación. En este mismo contexto, una falta en la que pudimos ver fue la organización escolar, ya que desde el momento en el que llegamos no había muchos profesores, ya que nos tocó a nosotros intervenir en las mismas aulas, en las mismas clases, desde el primer día hasta el último, y así no pudimos tener un acercamiento tanto los profesores titulares como poder observar. En la misma
en este mismo contexto, no pudimos observar una relación de maestro-alumno, ya que pues, no observamos muy pocos profesores y Bueno, comentó el compañero Iván Fonseca, al llegar a la escuela, primero fuimos recibidos por el director, hecho que no nos presentó con ningún otro docente y eso pues, repercutió al momento de aplicar instrumentos, pero de ahí en fuera, al llegar, nos dijeron que habían faltado demasiados docentes y entonces como íbamos como para apoyo, fuimos a cubrir varias de esas horas que con el paso del día incrementaron los docentes que no asistían a clases y así con toda la semana. Prácticamente de las 7 horas de clase que tenían los chicos, esas 7 horas cubríamos. Empezamos a cubrir horas en parejas, íbamos por cada grupo y cubríamos una hora más o menos. Y con el paso de los días ya nos tuvimos que ir de manera individual, estábamos cubriendo las 7 horas, cada uno cubría una hora distinta. Entre estas horas era español, era matemáticas, era química, era educación física, era artes, era talleres de computación, de turismo, aspectos que nunca tomamos en cuenta y que no logramos bien socializar cómo desarrollarlo. Entonces muchas de esas actividades fueron improvisadas, muchas de ellas estuvimos comentando con los estudiantes qué habían visto, qué temas estaban desarrollando y en base a ello empezamos a realizar actividades. Muchas de ellas fue para que ellos se lograran conectar más, ya que como comentan había mucho bullying entre los propios estudiantes, entonces intentamos que al menos intentaran integrarse un poco más, sobre todo en clases como artes, como formación cívica y ética, como vida saludable, si no me acuerdo se llama alguna asignatura. De ahí en fuera tuvimos un gran apoyo de la prefecta de segundos años, que ya fue la que nos estuvo asignando las horas que no tenían ningún profesor y cuáles podíamos ir a observar. Y como habían comentado, prácticamente no pudimos observar ni cómo fungían las docentes de español, ni la relación entre estudiante con profesor. Y de ahí en fuera tuvimos una gran habilidad, o al menos empezamos a desarrollar esta habilidad de estar frente a un grupo, que todavía en ese momento es demasiado temprano para estar frente a un grupo, pero empezamos a desarrollar esta habilidad justo porque empezamos a cubrir demasiadas horas. Perspectivas teóricas del desarrollo del adolescente en esta encuesta. Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta pasada, se decidió realizar una encuesta que nos diera resultados sobre cómo se sentían los adolescentes y cómo se mostraban ellos ante los padres de familia. Muchos de ellos nos comentaron que la relación que han obtenido con sus padres de familia ha sido muy buena, ya que sus padres han tenido como que esa aceptación por tratar de comprenderlos y desarrollar aún más la conexión que han tenido entre ellos, ya que, como sabemos, si no se desarrolla esta conexión entre padre y hijo, muchas veces el hijo trata de ser aceptado por otras personas y esto hace que se convierta en un factor de riesgo. Bueno, tomando el punto de mi compañero, también aquí hablamos sobre las emociones, qué emociones se encontrarán tanto en la relación familiar y tanto en ellos. En este caso, una alumna me respondió en una encuesta que así que por causa de su familia, de que se separaron, ya ha tenido sus emociones como la tristeza, depresión, ansiedad. Otros alumnos que me comentaron que ahorita sí han tenido una relación de su familia sana, en este caso pues sería como que la emoción de felicidad. Otros no me comentaron cómo estuvo su relación, sino más bien me comentaron que ahorita han tenido emociones como tristeza, cambios de humor que sería como el enojo, la furia, depresión. Y otro en donde dice ¿cuál ha sido el problema más grande que has tenido en la escuela? Aquí un alumno, aquí también comento del problema del alcohol, que en este caso un alumno me respondió que metió alcohol dentro de la escuela, o sea, en su mochila lo llevaba, pero aquí pues lo cacharon, lo detectaron y lo detuvieron. Entonces, aquí pues sí es una problemática porque no sabía que había llevado alcohol para sus compañeros. Otro es que me comentó un chico, me escribió en la encuesta, que al salir de la institución a veces llegaban se encontraban con golpes, peleas con otros compañeros de otros grados.
En este caso dice que cuando ocurre un problema en el que te sientas más mal, buscas ayuda, consejos de alguien. Aquí la mayoría es que no busca ayuda. Otros me contestaron que sí, que en relación con sus papás se comunican con ellos, les dicen cómo les fue a su escuela, pero la mayoría me contestó que no recibe no les pide ayuda a sus papás. Aquí está otro instrumento que aplicamos respecto a varios aspectos de la formación y identidad profesional docente. Uno de ellos fue la pluriculturalidad en las aulas, y esto quiere decir qué tan diverso es la cultura en esta escuela. Debido a que forma parte de Huejotzingo, un pueblo mágico, la cultura es justo de ese mismo lugar. Realmente no hay diversidad cultural más que la que existe en Huejotzingo, que es respecto al carnaval, respecto a la producción de sidras, de sus altares. De ahí en fuera es lo único cultural que existe en la escuela, no hay una gran diversidad. En sostenibilidad tenemos que qué tanto nosotros tenemos, qué impacto podemos dar de manera favorable al cuidado de lo que está a nuestro alrededor, de la naturaleza, como en lo social, como en lo económico, por lo que los maestros deciden desarrollar actividades donde se utilicen materiales para la transformación de actividades que favorezcan nuestro impacto. Como se puede observar en la materia de biología, el maestro pidió que hicieran una representación de los órganos que se encontraban en el cuerpo con materiales reciclados, y muchos de estos cumplían las características que el profesor les había implementado. En el tema de igualdad, pues como ya lo decía mi compañera Kelly, pues realmente existe este concepto de igualdad en la escuela. ¿Por qué? Porque creo que nadie nos percatamos de algún tipo de discriminación hacia algún otro chico o problemáticas entre ellos por a lo mejor un nivel socioeconómico. Realmente todos compartían esto, la pluriculturalidad, como ya lo mencionaba en el carnaval. Se sentaba mucho los chicos en la plática de que cómo iba a ser la vestimenta que ellos iban a ocupar para participar en esta cultura. Sí, como dice mi compañero Max, en la equidad no se les discriminaba a nadie, ni por su color de piel, ni por que no tuviera economía. Todos se les daba las mismas oportunidades, se les trataba con el respeto que se merecían. En el tema de inclusión, aquí los chicos tomaron otro nivel de excluirse, ya que no hacían ese tema de inclusión, ya que ellos en diferentes grupos que estuve, diferentes salones, desde primero hasta tercero, percaté muchos puntos, ya que ellos al momento de tomar una clase, cada quien tenía su grupo. Por ejemplo, aquí estaba uno, en la mesa de profes era otro grupo, allá atrás estaba otro grupo y estaban todos esparcidos. Fuera de las aulas, en el tema de receso, y era cuando todos como que se incluían primeros con segundos en el tema de deportes como básquetbol o fútbol, o de los deportes que ellos estuvieran jugando. Pero dentro de aula no se respetaba esta inclusión, ya que todos eran como que cada quien daba por su lado, cada quien su tema. Incluso llegué nada más a ver observé una clase de español donde ellos prácticamente no incluían al profe, totalmente lo ignoraban, y al momento de que el profe daba su tema, pues no se le prestaba la atención necesaria, ya que esto pues la maestra se hartó, les dijo, ¿saben qué? Yo aquí finalizo mi tema, ahí se ven. Se salió y prácticamente ellos felices, y cada quien agarró otra vez su grupo. O sea, fue aquí y así. Estuvieron todos esparcidos. En inclusión yo no vi algo que fuera bueno. Bueno, en el tema de perspectivas humanísticas, yo no pude ver como tal el trato de maestros hacia alumnos, ya que, como decíamos, faltaban muchos maestros. Entonces, por lo que yo vi, paso es en el que, como faltaban muchos maestros, los adolescentes o los alumnos en este caso no podrían tomar de ejemplo, como es el caso normalmente, de ejemplo como afán el que un maestro ni siquiera está presente. También el desarrollo, bueno, el cómo su entorno afecta tanto en el desarrollo académico como social. En perspectivas humanísticas no pudimos más que nada saber cómo un maestro aplicaba o cómo impartía este caso en sus estudiantes o en sus adolescentes.
En el concepto de interculturalidad crítica y de género, como tal no pudimos observar, ya que ya no solo se refiere a reconocer la diversidad cultural que se tenga, sino también incentivar y promover esa misma diversidad cultural mediante, puede ser actividades, asambleas o entre otras mismas que no hubo en las escuelas, a excepción de tal vez alguna actividad que justo con el nuevo modelo de la nueva escuela mexicana se buscaba en un papel bond colocar una canción traducida en náhuatl y al español y elaborar una maqueta respecto a ello. Es a lo mejor solo la única participación que se tenía en la escuela. Bueno, en la sociedad del conocimiento, en cómo los estudiantes aprenden, pues en mi observación, bueno, en lo que yo observé, pues yo no encontré ningún alumno que tuviera alguna problemática, sin embargo, pues todos aprendían de una manera normal. Los maestros se basaban en los alumnos, en cómo trabajaban, darles. Entonces, pues yo en lo personal yo no he captado a ningún alumno en Plutarco y bueno, es parte de... Ahora, mientras en las nuevas tecnologías, pues aquí lo que yo observé durante la escuela es que ninguna de las aulas no contaban con proyectores. En este caso, pues como habían dicho, hay un taller que es de computación. No nos tocó, bueno, en mi caso no me tocó ver la oportunidad si realmente los alumnos utilizaban las computadoras o no, porque pues, como habíamos mencionado, la mayoría de los maestros faltaron, entonces no dieron ni la clase ni el taller, más bien ninguno de los talleres dieron, entonces pues así que en mi caso pues no tuve esa oportunidad de observar si realmente utilizaban la tecnología, es decir, las computadoras que tenían en este caso pues su taller. También aplicamos una entrevista a varios docentes respecto al marco legal y su percepción respecto a la ley. Ahora, me voy a basar respecto a las respuestas de una maestra de secundaria que daba matemáticas de segundo año. Y ella la opinión que tiene del artículo 3 es que está bien, pero que últimamente para la nueva escuela mexicana se les exige demasiado a los docentes a una educación, una enseñanza de calidad, de excelencia, cuando muchas veces es demasiado complicado tomar demasiados cursos respecto a su perspectiva, respecto a sus experiencias, y en muchas de esas ocasiones ella quería crecer de manera profesional, pero no tuvo la oportunidad porque el examen que ella aplicó era demasiado complicado, dice que se le complicó demasiado y quería tomar muchos cursos, pero muchas veces no tuvo la oportunidad, entonces realmente ella se resignó, dejó de intentarlo y sigue ahorita como docente en esta secundaria. También ella comenta que hoy en día también hay demasiados problemas, es demasiado complicado aplicar la nueva escuela mexicana. Ella comenta que todavía tiene varios problemas en planear sus clases respecto a ello y a los campos formativos. Recalcar que también nos desmotivó en cierta parte esta encuesta porque con los docentes que nosotros teníamos la oportunidad de preguntarles, pues realmente tenían un trato un poco diferente hacia nosotros, ¿no? Parecía que nosotros no existíamos y era un trato un tanto malo, me atrevo a decirlo, porque pues nos negaron a varios de nosotros, no solamente una vez, sino 3 veces. Entonces pues nos llevó a desmotivar en cierta parte, pero pues nos da también la realidad de que no todo es color de rosas en esta profesión. Ahora, pues en mi caso, pues tal vez no tuvimos la oportunidad de cierta observación, pero pues yo le apliqué así que a los del segundo que fueron de 30 alumnos, en la cual la primera pregunta consistía de qué manera el maestro fortalece su aprendizaje. Aquí yo tomé pues la más relevante del porcentaje, en la cual pues fue el inciso B, que la mayoría realizan ciertas actividades didácticas, que fue el 67%. La segunda fue de tus maestros fomentan la lectura dentro del aula, en la cual pues me contestaron que pues algunas veces, o sea, es decir que pues hay ocasiones que hay maestros que sí fomentan la lectura. La tercera pregunta es ¿de qué manera adquieres conocimientos? Que aquí fue que el 47% fue leyendo. ¿Tienes dificultades con la ortografía en el español? Muchos me comentan, aquí el 70% me comentaron que a veces, que en este caso pues la ortografía pues, sería los signos de puntuación, la acentuación
aquí tomé un poquito de las habilidades lingüísticas, que aquí sería pues en la escritura, en la lectura, en escuchar, en hablar. La mayoría pues le gustaría recibir un poco más de ayuda es en la escritura, que sería pues la ortografía que tienen muchos de los estudiantes, un problema que ellos tienen. Bueno, también tuvimos la oportunidad de estar en el Consejo Técnico Escolar, que pues, como bien sabemos es un órgano colegiado que pues, busca la mejora educativa. Realmente fue nuestra primera impresión al estar ahí, pues fue algo rara porque llegamos un poquito tarde, de hecho, pero ya estaban los docentes así como están ustedes. Nos sorprendió ver la cantidad de docentes a comparación de la que vimos cuando estábamos pues, cubriendo a los grupos. Creo que ahí no faltó ninguno. Realmente observamos las problemáticas, la realidad de este entorno de los docentes. ¿Por qué? Porque notábamos ciertos grupos, ciertas problemáticas en las que realmente nos sorprendía ver cómo los mismos docentes parecían ser los alumnos. Porque al estar explicando, bueno, el director no fungía como la máxima autoridad, sino la subdirectora. Los docentes, pues realmente, así como si yo estuviera ahorita hablando, realmente ellos estaban en su teléfono, estaban platicando el chisme de lo que habían hecho, de cómo les fue. Entonces esto nos brinda la realidad también de saber de que no son siempre mal encarados, o son personas malas, sino que también muchas veces como docentes se critican a los jóvenes, pero ellos hacen lo mismo cuando están en el consejo técnico. Creo que resaltar lo más relevante que mi compañero Julio va a mencionar es que pues, lo más significativo de este consejo fue que se formaron para el café y no importó lo que estaban diciendo los demás. Bueno, como estábamos diciendo, honestamente nosotros, bueno, yo como apenas estoy empezando, me imaginaba como estudiante, me imagino un consejo técnico como estudiante, pues para mí es que no hay clases y no te imaginas cómo es del lado de los maestros. Como fuimos a nuestro primer consejo técnico, nada más a observar, por suerte, pudimos ver cómo los maestros se separaban por grupos. Incluso algunos maestros cuando presentaban o pasaban a exponer el tema, por ejemplo, de que iban a abordar temas sobre la nueva escuela mexicana o cómo lo iban a presentar en sus clases, algunos o se enojaban o hacían burla, o incluso algunos que otros como que no le prestaban atención, como decía mi compañero, estaban en su teléfono o estaban más pendientes incluso al café que estaba ahí. El director, honestamente, nada más lo vimos 2 veces, bueno, yo nada más lo vi 2 veces en el tiempo, que fue cuando llegamos y cuando estuvo ahí, según fueron a partir un pastel porque eran cumpleaños. Y nada más, esas fueron las únicas 2 veces que vi al director. También todos los maestros estaban presentes en el consejo técnico, pero honestamente yo creo que estaban presentes porque estaban firmando que sí estaban todos los días asistiendo a la escuela cuando no era verdad. También hablamos con una maestra y le preguntamos por qué muchos maestros faltaban. Y nos comentó que algunos faltaron porque habían actividades como danza folclórica y les habían dado días de descanso porque habían ganado algo así, no entendí. Y algunos que son los que de verdad faltaron porque de verdad no quisieron ir. Le pregunté que por qué, o sea, si no les hacían una amonestación o algo así, y me dijo que no les podían hacer ningún comentario de amonestación, ya que esos maestros eran los que subían el nivel académico de la escuela. Eso sería todo. Bien, para esta pregunta me gustaría que me conteste Angélica y Max Monserrat, por favor. ¿Cuál es la importancia de los textos académicos dentro de su preparación profesional? Pues bueno, para mí la importancia es que les vamos a poder producir unos mejor conocimiento y lectura para tener mayor conocimiento. Qué bueno. O sea, todo el momento de producir tu ensayo como un texto académico, ¿qué implicó profesionalmente hablando para ti? O sea,
está dentro de tu preparación? Piensa tu respuesta, Max, tú ya. La importancia para nuestra formación docente, para conocer, o sea, los textos académicos fingen como nuestra, digamos, o sea, nuestra preparación, ya que el conocerlos, el dominarlos, el irlos sabiendo cómo se realizan correctamente, sabiendo cómo se identifican, pues prácticamente nosotros vamos a digamos, a formar a nuestros alumnos a que esa misma preparación que nosotros estamos teniendo la puedan tener también ese dominio de los textos, de los mismos textos. Ok, Angélica. Que las puedan conocer más tengan más profundidad de esos textos, para que nosotros les podamos enseñarles a ellos y ellos sepan de qué se trata o de qué temas son. La siguiente pregunta es solamente dos participaciones. ¿Por qué es importante que los docentes reconozcan y utilicen las diferentes funciones del lenguaje? Yo creo que para que en este caso, por ejemplo, en los textos pueden expresar sus sentimientos, sus emociones dentro de la escritura y también dentro de la lectura. En este caso pues sería la función expresiva, donde aquí, como había mencionado, pues aquí se van a expresar. En este caso pues sería también en los poemas, en la música, en los cuentos. Aquí a lo mejor hasta se pueden sentir identificados con el personaje, así que se sintió tal, tuvo una emoción de tristeza o alegría. Yo me identifico con este personaje porque así igual yo me expreso, me siento así como tal personaje. Bueno, tomando un tema del maestro Jorge, me tocó uno que es la autobiografía, el cual fue un tema que me interesó mucho. No conocía la palabra introspectivo. Eso quiere decir que era conocer más allá de tu pasado y retomarlo en escritura. A lo que voy es que se sientan, al momento de escribir, se sientan toda esa energía que tienen dentro, lo escriban. O sea, lo que sienten, sus sentimientos, su tristeza, incluso su pasado, algo que los hiera mucho, lo escriban, ya que eso va a fortalecer mucho un texto académico o incluso en la manera de leer también. Ok, ¿y eso cómo lo vinculas con las funciones del lenguaje? En la manera de la escritura. ¿Qué función del lenguaje se estaría empleando con una bibliografía? ¿Alguien me ayude? En el caso de la autobiografía, el narrativo. Recuerdo de la Narrativo. Gracias. Bien, chicos, la pregunta es la siguiente: ¿cómo ustedes van a aplicar estos saberes que han adquirido en cuestión de los cambios que se dan en el adolescente? ¿Cómo y cuándo? ¿Cómo y cuándo van a utilizar estos saberes que han adquirido en cuestión de los cambios que se presentan en los adolescentes? ¿Cómo y cuándo? Pues creo que siempre los vamos a tener que aplicar y tenemos que estar conscientes al ser docentes que vamos a trabajar pues con alumnos, bueno, que vamos a trabajar con pues adolescentes, con chicos. Realmente creo que la podemos, no sé ciertamente si podamos aplicarlo la misma teoría, por ejemplo, Edison, siempre, ya que las generaciones van cambiando. Entonces creo que el comportamiento de un adolescente de hace 5 años a la fecha pues no es el mismo. Entonces creo que nosotros tenemos que aprender a observar, a conocer y a medianamente tratar de intervenir ciertamente con nuestros chicos. ¿Por qué? Porque, bueno, con adolescentes. ¿Por qué? Porque pues realmente no conocemos a fondo las problemáticas que ellos puedan tener.
No solamente podemos ver si está pasando por una mala etapa, si no está cumpliendo, etc. ¿Cómo? Pues yo creo que sería mediante el diálogo o pues actividades que nos permitan identificar esta en cuestión, como una autobiografía, como una redacción. Conociendo el desarrollo de los adolescentes, ya sea cognitivo, físico y emocional, ¿cuándo lo abordaremos? Pues puede ser desde futuras prácticas que tengamos hasta nuestra labor ya como docente. El cómo lo podemos abordar sería conociendo ya esas problemáticas que conlleva ese desarrollo, lo podemos abordar tanto en estrategias en las que nosotros planteemos para desarrollar sus problemáticas de, no sé, tanto emocionales, en la etapa emocional en la que estén pasando, y cómo podemos apoyarlos, cómo podemos comprenderlos en, digamos, en su desarrollo físico que están teniendo, que estén experimentando, y pues el cognitivo como docentes, pues para poderles enseñar. Comentaron que no fue una experiencia tan agradable la que ustedes pudieron vivir en este momento. Sin embargo, de esta experiencia, algún aprendizaje obtuvieron. ¿Cuál fue el aprendizaje que obtuvieron? Angélica y luego El aprendizaje, pues algunas cosas que fueron nuevas para nosotros y no sabíamos. En algunas cosas que nosotros no sabíamos, sería en la seguridad que no teníamos para estar enfrente de todos de los chicos. Y pues ahorita dimos clases y estuvimos enfrente de ellos. Y fue donde tuvimos esa seguridad para darles el tema y explicar. Un aprendizaje es que siempre hay que saber tratar a los alumnos. Nunca sabes cómo se siente la persona y cómo se siente en ese momento. No sabes qué actividades puede realizar y para que él se pueda desempeñar. Los problemas que puede estar pasando puede ser un impedimento que lo permita su forma de aprender. Y como docente, eso es algo que tenemos que estar presentes. Bueno, yo creo que como docentes, el aprendizaje que yo me llevo es orientar a los alumnos de una manera adecuada, porque noté que a los adolescentes luego no les agrada su cambio físico que van experimentando. Entonces nosotros como docentes pues tenemos que darles motivación para que ellos no tengan ¿cómo se dice? Su autoestima baja. Sí, a ver, para todos, los maestros ya tienen normas, tienen que las normas, ¿qué normas observar? ¿Puedes repetir? En cada escuela hay normas, hay una institución que nos dice qué debemos, cómo las debemos de respetar dentro de la institución. ¿Cuáles son las reglas, o sea, el marco legal? ¿Qué institución las dicta para que las apliquemos? ¿Y cómo vieron que se aplican en la realidad? Podría ser la de la inclusión. Podría ser la de la inclusión, donde nos dice que el artículo 61 de la Ley General de Educación dice que se debe brindar una educación equitativa, donde se tienen que borrar estas barreras de aprendizaje de los alumnos. Como nos pudimos dar cuenta en las instituciones que nos presentamos, había muchos problemas, como por ejemplo de TDAH. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como docentes? Tenemos que crear actividades para que los alumnos a los que nos vamos a enfrentar puedan desarrollar su mayor conocimiento. Me preguntaba qué institución es la que regula a los docentes. La institución que se encarga de que las normas se cumplan los ICAM, la que como tal, evalúa justo a estos docentes y la que se encarga de que se cumplan las normas. También basándome en lo que comenta mi compañero Carmelo, en la Ley General de Educación y claro, el artículo 3 de la Constitución. Las normas que pudimos observar en la escuela fueron las normas jurídicas, normas legislativas y las normas sociales.
En ese caso no pudimos observar normas religiosas, ya que pues cumpliría con el término laico. ¿Cómo las aplicaron? O sea, ¿cómo las ejecutaban los compañeros maestros? Tenían un reglamento escolar en el que principalmente legislaba su vestimenta, su comportamiento dentro del aula. ¿Reglamento escolar qué más? Tenían también lo que era una cartilla, los chicos, era una cartilla de conducta, en donde creo que eran 3 llamadas de atención, era quitarle y retirarles la cartilla, y esta hacía que al día siguiente que ellos quisieran acceder a la escuela, al no tener la cartilla no podían accesar, sino que llegaran los papás para recogerla y para que el chico pudiera pues entrar a las clases. ¿Qué opinas de las reglas de cualquier célula social llamada ¿Qué opinas de las reglas? Bueno, a base de mi experiencia, no recuerdo el artículo que es, pero si me pueden corregir, sería mucho. Es libertad de expresión. A veces a los alumnos no se les daba ese derecho, ya que algunos iban, bueno, me llegué a percatar que 3 alumnos fueron a prefectura, intentaron explicar el por qué nos mandaron, y no les negaron el derecho, o sea, les negaron a explicar el problema y creerle al otro niño. O sea, yo creo que los dos deben de tener igualdad. ¿A quién traería la igualdad? Entonces, en uno no se cumplió al todo. Entonces, para mí es un problema. El lenguaje comunicativo, como nos dice Carlos Lomas, no solo es enseñar el español, sino también en enseñarles cómo ocupar el lenguaje en diversas situaciones, en diferentes contextos. No solo que... por ejemplo, en la forma de hablar entre compañeros, ya de manera más académica, de una manera más formal, y ya con compañeros de manera informal, más coloquial, cómo ocupar justo ese lenguaje para hablar con compañeros, para hablar con docentes o alguna autoridad. Recordemos también, bueno, me gustaría hacer un comentario, digo, agregarle a su comentario, que pues creo que como docentes no podemos corregir a los chicos. O sea, si el chico habla, llega con una palabra que nosotros pues claramente no reconocemos académicamente, pues creo que sería incorrecto el regañarlo, porque es no corregir, sino limitar. ¿Por qué? Porque sabemos que cada una de las escuelas pues tiene un contexto. Entonces, si ejemplo un chico de la sierra viene aquí, pues yo creo que el hecho de que él habla una lengua indígena, pues de que se le diga que está incorrecto, pues no se me hace algo ético, porque realmente es el contexto en el que él está. Y como ya lo decía Kelly, pues un ejemplo es que yo ahorita estoy hablando con usted de forma académica, pero allá afuera yo puedo estar hablando con Kelly pues de forma coloquial. Además que nos dice que estas habilidades nos sirven para desarrollar, estas competencias nos ayudan a desarrollar nuevas habilidades, como lo puede ser la creación de herramientas audiovisuales y visuales. Bueno, ¿me puedes decir algún comentario acerca de lo que vimos de Amparo ¿De qué? Ay, no sé si se hubiera preguntado, pero... ¿Quién preguntó? Es decir, no. Ahí sí lo pasamos. Bueno, me gustaría. Ok, chicos, recordarán cuando analizamos este artículo tercero constitucional
final, recuerdan que enfatizamos que el docente se considera un agente de cambio social. ¿Recuerdan? Perfecto. Ahorita estuve escuchando con atención sus comentarios en torno a estas problemáticas que inciden en el contexto social. ¿Alguna actividad, proyecto, estrategia que haya llevado a cabo la escuela, el docente, para mejorar todas o atender o disminuir estas problemáticas? ¿Alguna actividad? En el consejo técnico, incluso quienes me estoy impartiendo, y desconozco su nombre o qué función tenía en la escuela, les preguntó a sus propios compañeros, les hizo una pequeña encuesta que fue anónima, donde decía si tenían problemas con el plan para implementarlo en la nueva escuela mexicana, y la mayoría dijo que sí. Entonces él dijo que iba a gestionar la forma de que les dieran como un instructivo o pasos a seguir para formar justo este plan basándose en la nueva escuela mexicana. Entonces ahí de esa problemática donde tienen muchos problemas ahora sí que en planear sus clases basándose en la nueva escuela mexicana, ahí fue donde dio la forma para ayudarles a sus compañeros a poder lograr esta planeación. Recordaron también en la escuela Plutarco Elías Calles, la maestra de español, que era la profa Librada Flores Tula, decía que ella quería involucrar a la comunidad, bueno, específicamente a los padres de familia, en las problemáticas de los chicos, haciendo que si los chicos acumulaban 3 reportes, el papá forzosamente al día siguiente tenía que quedarse todas las clases con el pequeño, haciendo así que si el papá obviamente se enojara, porque pues era el tiempo perdido de él y estar ahí con sus chicos. Le mencionaba que hacía esa estrategia desde hace como un mes y medio, bueno, cuando estábamos allá, y decía que le había funcionado y le había resultado. Entonces el maestro de matemáticas y la maestra, creo que de biología, ya querían como que hacer mancuerna con ella para, pues por lo mismo, tener un grupo en el que si el chico, ejemplo, yo estoy mal por la profa Dánica y la profa Dánica le dice a usted que yo también soy problemático y usted le dice al profe Miguel que también soy problemático, pues hiciera que el papá se quedara las 3 clases. Y entonces esto es como que la profa buscaba retomar un poco de la nueva escuela mexicana, que involucrar a la comunidad para resolver las problemáticas que se vivían en el aula. Un ejemplo de estrategia que ya se estaba aplicando es en el caso de la secundaria técnica 148, en el caso del MESE, que pues se estaba aplicando 2 veces por semana, estaba atacando como áreas de mejora, tanto en el español como en la matemática. Y la siguiente pregunta, ¿ustedes se visualizan como estos agentes de cambio social? ¿Cómo, profe? Por favor, se visualizan como agentes de cambio social. Carmelo, por favor. Yo sí. ¿Por qué? Yo me considero que quiero ser como que ese agente de cambio que puede desarrollar nuevas estrategias, de conocimiento, que no nos basemos con las formas de enseñanza pasadas, sino que tenemos estrategias más dinámicas donde los alumnos se interesen por aprender o por desarrollar nuevos conocimientos. Bueno, yo también considero eso porque a lo mejor, aparte de que nosotros como futuros docentes vamos a dar conocimientos, pero no solamente vamos a enseñar, sino también vamos a crear a que ellos mismos crean sus propios conocimientos, sus habilidades, que ellos descubran, que ellos construyan sus habilidades, tanto sus conocimientos y aprendizajes. Sí, casi es parecido a lo mismo que comenta Carmelo y compañera Celia. Yo creo que sí es utilizar nuevas estrategias, porque no solamente les vamos a enseñar nuevos aprendizajes, sino también inculcarles valores a los adolescentes. Bueno, también algo que me gustaría incluso llegar a ser en un futuro ya como futuro docente sería aplicar y usar las nuevas tecnologías y nuevas herramientas, el funcionamiento de computadoras o teléfonos móviles, aunque muy probablemente sea un arma de doble filo y también tenga repercusiones, me gustaría llegar a incluso aplicar algunas de ellas.
y usarlas. Bien. Considero que nosotros como docentes sí seríamos un agente de cambio, ya que pues nosotros siendo desde la labor de la docencia vamos a transformar o formar los futuros ciudadanos que serían nuestros alumnos. Nosotros vamos a formar tanto sus valores, tanto sus conocimientos que aplicarán en un futuro siendo ya miembros de la sociedad. Ok, ya para... Bueno, sí, ¿y por qué? Porque como futuro docente quiero implementar una clase o una materia que sea más dinámica, más interesante para ellos, para que a ellos no se les haga tan aburrido también. Igual me gustaría explotarles su creatividad, sus conocimientos que tienen en el fondo, porque todos tenemos la habilidad de aprender. Entonces eso me gustaría, cambiar todo eso para algo bueno. Ok. Bien, siguiente pregunta y última. Hace un momento comentaba precisamente sobre el tema del consejo técnico. Cuando analizamos la normatividad escolar, ¿qué es el consejo técnico? ¿Cuál es su función principal? Pues lo que yo pienso que es donde todos los profesores se reúnen para tratar asuntos relacionados con los alumnos, ya sea en sus calificaciones, en su mal desempeño que llevan o algún problema o una situación que ellos tienen, y donde tratan asuntos tienen que ver con sus calificaciones o asuntos que hayan hecho en el salón de clases o su mal comportamiento. Bueno, yo por lo que observé en el Consejo Técnico Escolar, es que esto de consejo se hizo para poder llegar a una solución con los alumnos que están en rezago, para poder rescatarlos y ser, porque también escuché que había muchos reprobados, también disminuir eso y también por lo cual escuché es que un maestro hizo muchas estrategias y las cuales no le sirvieron, llegaron a un conflicto. Y pues eso de estar en el consejo técnico como que sí es como que un pequeño dolor de cabeza. Pero pues sí, se hizo para llegar a una solución. El Consejo Técnico Escolar es un órgano colegiado que está conformado por tanto docentes y los directivos. Pues como hubiera dicho mi compañero, que aquí pues lo que yo escuché que el mayor promedio que tienen los estudiantes es de 7.9, están muy bajos prácticamente. Entonces aquí lo que observé es que ellos van a buscar otros métodos de cómo puede ayudar a los estudiantes a que suben del porcentaje de la evaluación. Entonces sí, van a buscar, pues sí, como había dicho, estrategias que pueden ayudar a que los estudiantes pues tengan un poquito más de conocimiento en su desempeño educativo. Recordarán cuando analizamos este acuerdo que regula lo que es el funcionamiento del Consejo Técnico. ¿Quién tiene la facultad de dirigir y atender este Consejo Técnico? Quien tiene la facultad de dirigirlo es el director, la autoridad de la escuela. Él es el que se debe de encargar tanto de ver qué problemáticas tiene la escuela, qué compromisos hay que hacer para resolverlos, también para desarrollar y ver la forma de que los docentes crezcan de manera profesional, se desarrollen de manera más profesional, si necesitan tomar más cursos, si tienen algún taller que se pueda asignar, o al menos ser quien nos dirija, al menos saber qué taller o qué curso pueden tomar, si es que no se puede aplicar en una escuela, al menos hacia dónde dirigirlos, por ejemplo. Ya, como tal, el director. Se deben encargar también de que su colectivo docente sea un equipo, realmente trabajen de manera colaborativa. Y si comentábamos que ahorita que está la nueva escuela mexicana y es por campos formativos, que todos los que son del lenguaje, que es lengua indígena, inglés y artes, realmente trabajen como equipo y busquen crear y busquen hacer esos proyectos comunitarios, que es lo que busca la nueva escuela mexicana. Bien. Ok, gracias. Gracias, profesor. Vamos a pedirle a sus compañeros de
intervención. ¿Quién quiere participar, por favor? Es el único pregunta que al único equipo que les hicieron dar. El único equipo que les hicieron. ¿Los otros también? Una pregunta un poco más personal, ya no tanto técnica, es que con su experiencia y con todo lo que han aprendido, actualmente, ¿qué los motiva a seguir aquí en esta escuela, en esta carrera? Lo que me motiva a seguir aquí en esta carrera de licenciatura de español es poder explotar los conocimientos de los niños. Igual enfatizo mucho con esta materia, ya que hubo experiencias de mi vida que muchos maestros me marcaron en mi vida, y por ellos también sigo aquí. También tema familiar, también por eso sigo aquí, pero especialmente por cambiar todo eso, por explotar todo ese conocimiento que los niños tienen, porque en el fondo los jóvenes y adolescentes tienen mucho que dar, y yo para mí ellos son un ejemplo para seguir motivándome. ¿Alguien más? Pues honestamente a mí lo que me motiva es el querer, ya lo decía el profe, ser agente de cambio. ¿Por qué? Porque yo también tuve una experiencia personal bastante fea en la que siento que un docente te marca de por vida, ya sea para bien o ya sea para mal. Creo que desde ahorita, desde el primer semestre, tengo la idea de ser conmigo mismo un agente de cambio, ¿no? De querer buscar y querer entender a los jóvenes, que muchas veces yo pasé, creo que todos pasamos por esa etapa en la que no entendemos cierta materia, en la que sabemos que son situaciones difíciles. Entonces a mí me gustaría tener un impacto positivo en los chicos, ¿no? Y tal vez a lo mejor espero no tenerlo negativo, pero creo que en esta profesión se van a tener de todos los casos. Y realmente responder más personal a tu pregunta con el aspecto de la pistola que decía, pues realmente como que sí me asusté, ¿no? Y dije, ay, no, y si no es para mí, pues, pero creo que son problemáticas a las que nos enfrentamos, porque realmente a la sociedad a la que marchamos, en la que vamos, pues el rezago educativo va así hacia abajo, va en picada, y más con las nuevas tendencias que los chicos, como la búsqueda de identidad. Pues a mí me gustaría orientarlos a que tengamos mejores ciudadanos de bien, a que pues cualquiera pueda pues sentirse que puede dominar el mundo. ¿No hay más? ¿Alguien más va a hacer algunas preguntas, por favor? Yo, bueno, Adelante. la pregunta que yo les hago es, ¿qué es lo que rescatan de esta jornada de observación y qué creen que deberían hacer una mejora de ustedes? ¿Creen que sí deberían hacer una mejora en ustedes? ¿Qué es lo que rescatan de lo que observaron en la jornada? Una mejora en nuestras próximas prácticas es el prepararnos mejor para el hecho de que podamos abordar otras clases que no son de, por ejemplo, de nuestra materia, pues porque en nuestra anterior escuela de práctica, pues como ya lo habíamos mencionado, pues estuvimos cubriendo varias horas de clase. Pues al momento de estar frente al grupo no teníamos una idea de qué hacer con ellos, ya que pues estaban teniendo química, y pues prepararnos mejor para esa situación si se llega a presentar. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? A ver, Sebastián. Cuando fueron a observar y a dieron el consejo técnico, más o menos fueron su primer acercamiento hacia cómo se trabaja en la escuela mexicana. Mi pregunta es, ¿ustedes se sienten ya emocionados de querer trabajar con la nueva escuela mexicana? No. Aún no. ¿Por qué? Aún no, porque siento que todavía nos falta mucho de conocer. Todavía no podemos empatizar y conocer bien cómo se comporta un alumno, ya cuando seamos maestros o ahorita como practicantes, cuando estemos más tiempo con ellos que solo una clase o una hora. ¿Alguien más? ¿Lo habían dicho ustedes? Bueno, yo también digo que no, porque aparte como tenemos que entender un poco más de en qué consiste la nueva constitución, la nueva escuela mexicana. Entonces, sí me dicen.
tenemos que entender un poco más eso para aplicarlo con los alumnos. Entonces, pues, para mí yo considero que aún no estaría, de mi parte no estaría listo. Hasta que yo entienda ya es como que ya podría aplicar. Yo te la pongo fácil. Yo creo que si un docente titular frente al grupo le está costando, pues cuanto más a nosotros. O sea, si un docente, porque hemos visto en el consejo que se quejaban de la nueva metodología, pues yo creo que ellos como pues, ya profesores frente al grupo que llevan años, si se quejan es por algo. Entonces yo creo que no es tan sencillo que nosotros ahorita te podamos contestar que sí estamos emocionados o que lo vemos fácil, porque claramente tenemos un camino todavía que recorrer y pues tú lo sabes porque ya estás a nada de salir, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Hoy, adelante. Hace rato no. Por favor, puedes dar más fuerte, por favor. O sea, de lo que ya observaron de estas jornadas, ¿qué podrían modificar o aplicar o corregir en una futura práctica? Jornada práctica. O sea, ¿qué corregirías de esta práctica? ¿Corregiríamos de esta práctica o de nosotros? De esta práctica. De esta De esta práctica. práctica. Ah. De esta a la siguiente. Sí, sí, sí. Ya no. Pero aplica Yo también, ¿no? Que sí, es Ajá, es que realmente no, bueno, yo no te puedo decir como que mejoraría, porque realmente nos sentábamos en observar. Tuvimos la oportunidad o por cuestiones del destino que los docentes faltaran y estuviéramos frente a grupo. Y pues ya lo decía mi compañero, pues tal vez sería prepararnos ante situaciones que podamos enfrentar, como otra vez de que pues, no haya docentes o... Tuvimos que cubrir las clases. Ajá, como que el tiempo, la planificación de actividades, en este caso. ¿Qué efectos emocionales les causó este primer acercamiento en su carácter de docentes en formación a cuando ustedes estaban estudiando en secundaria? ¿Qué efecto? ¿Qué les pasó? ¿Qué sucedió ahí? ¿Y hacia qué los lleva? A ver, Carmen. Mí sería un poco de frustración porque no me llegué a imaginar algo así en primer lugar. No es como que me hubiera puesto en el lugar del profesor para pensar cómo es el estar enfrente o cómo es el prepararse para dar una clase o los problemas que él enfrenta en el consejo técnico o en cómo él tiene que formular algo para que este estudiante que está rezagado aprenda a la misma par que este estudiante que tiene un promedio excelente. Entonces, para mí es un poco de frustración, pero es como que es bueno porque me abrió los ojos de cómo es y así como que ya no me hago ya no idealizo el cómo va a ser, sino que ya es con la cruda verdad en pocas partes. Bueno, yo pues el aspecto emocional que me llevo es de que cuando tuvimos que intervenir en las clases, me di cuenta cómo es estar frente a un grupo impartiendo clases y la verdad pues no llevábamos nada planeado porque solamente íbamos a observar, pero pues yo por lo que hice y para tener a los alumnos motivados y tenerlos un poquito así como que en orden en el grupo, pues les tuve que leer una lectura y pues me agradó que les gustara la lectura. La lectura se llama Tú tienes sangre de campeón, el autor es Carlos Cuauhtémoc Sánchez, es muy recomendable. Y pues los alumnos se entretuvieron con esa lectura que incluso querían que les siguiera leyendo, pero por el tiempo de límite que había de más de una hora, pues nada más les pude leer un capítulo. Moroni, ¿a ti qué efectos te causó emocionalmente ese choque de ciclo
En realidad, tuve muchos, para ser sincero, tuve muchos sentimientos encontrados, tuve muchas emociones dentro de mí desde que me paré y llegué al primer grupo. Pero me llevo un buen sabor de boca, y uno mal. El mal porque yo también fui a la secundaria y también fui adolescente y fui un poco grosero con los maestros, no en el aspecto de que les dijera de groserías, sino que era muy rebelde, era muy contestón. Yo no entendía esa parte, era como, el maestro no aguanta. Pero ya viéndolo desde otra manera, en que, o sea, doy ¿cómo se dice? Una reflexión, es que un niño de tercer grado, yo hice una pequeña dinámica en conocerlos, porque pues no conocía sus nombres. A veces no me gustaría dirigirme como de, oye niño, el de la chamarra roja, o oye niño, el de la gorra, porque a veces incluso llevaban gorra. Entonces lo que hice fue dinámica de que se levanten, digan su nombre completo, qué les gusta hacer y lo que tienen en meta a más adelante. Pasaron todos, estaba un grupo de niños, de tres niños, y hablaban muy ruidosos, eran muy ruidosos. Por el momento de que les tocara a presentarse, bajaron el nivel de voz, a cual yo le dije, vuélvemelo a repetir, pero con la voz con la que estaba echando relajo, vuélvelo a decir con esa voz porque no te escuché nada. En el momento el niño me dijo, ya te respondí, ¿por qué lo voy a hacer? E incluso se sentó y hasta subió los pies, le dije, siéntate bien. Y el niño se me empezó a revelar, yo ya estaba así como de, bueno ya, yo traté de mantener la calma lo más que pude. Y en ese momento se me vinieron muchos recuerdos de cuando yo era así, porque yo fui así. Entonces dije, no, o sea, ya viéndolo desde otro punto, el maestro ya sé cómo se sintió, cómo lo hice sentir. Incluso quise darle una reflexión como de, oye, ¿a poco a ti te gustaría que te faltaran al respeto? Como de, me vale. Y le intentaba como que, o sea, agarrar la onda o captara el mensaje de como, oye, es que no está bien, o sea, lo que estás haciendo no está bien. Dije, porque yo creo que si se lo hacen a tu mamá, no te gustaría. Si tu mamá estuviera en mi lugar y se le hiciera, no te gustaría, como de, pues mi mamá me vale, les da igual. Entonces yo ya estaba como de, no, ya no puedo. En fin, me llevé toda la hora ahí, aquí estaba con mi compañero Alfredo, me llevé toda la hora como tratando de explicarle al niño que no estaba bien lo que estaba haciendo. O sea, ya estaba en tercero y iba a pasar a otra etapa, que es la preparatoria o bachiller. Yo ya estaba así, o sea, estaba enojado, pero estaba frustrado, no sabía cómo hacerle entender de que lo que estaba haciendo estaba mal. Entonces me llegó el recuerdo de que pues ya, o sea, yo lo hice así, yo fui así. Ese fue el mal sabor de boca, y el que me llevó fue hacer otra dinámica. La buena fue que todos los niños participaron. Me gustó que todos los niños se acercaran a mí al momento de que se expresaran en cómo se sentían, los problemas que tenían en su casa. Eso me hizo sentir motivado, lleno de energía, porque incluso fue el último día que eso fue. Y me fui contento, o sea, me fui con muchas emociones contentas. Incluso dije, esto fue maravilloso. Entonces, lo que me llevo es que los niños tuvieron toda esa confianza de decirme sus cosas, de contarme por qué se sentían así, por qué actuaban así. Incluso este niño con el que tuve como roce, se me acercó y es como de, es que mi papá es así y así y así, y creo que vengo y lo reflejo aquí. Entonces eso fue lo bueno que me llevé.